Juan. ¿Cómo se consideraba? ¿Qué le decían a Juan? ¿Cómo lo consideraban? El discípulo amado. ¿De qué edad tenía Juan cuando fue convertido? El más joven. No dice exactamente qué edad, ¿verdad? Pero supone que era el más joven de los discípulos. El discípulo amado. ¿Cómo fue su conversión? ¿Quién lo llamó? Si leyeron todo el Evangelio de Juan ahí. Jesús mismo, ¿verdad? Cuando estaba con su papá en la barca, le dijo: ven, sígueme. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. ¿Me puedes poner los 3 versículos y quién me ayuda a leerlos, por favor? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El segundo. Este era en el principio con Dios. ¿Y el tercero? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que en el principio era el Verbo. ¿Por qué el Evangelio de Juan considera a Jesús como Verbo? Los teólogos dicen que significa logos, o sea, la palabra. Dice que en el principio, y el Evangelio de Juan fue escrito para los gentiles o para los del Oriente. ¿Alguien recuerda quién venía del Oriente? ¿Quién vino a adorar al Oriente? Los magos. Entonces, el Oriente significa todo el mundo. El Evangelio de Mateo es para los judíos, el Evangelio de Marcos es para los griegos, y el Evangelio es para los judíos, para los griegos, y el de Lucas, no me acuerdo quién, pero ¿para quién? Para Lucas es el de los griegos, Marcos y los romanos. Los romanos, exacto. Muy bien, nos aclaró la pastora. ¿Y el Evangelio de Juan para quién? Para los gentiles, los del Oriente, o sea, es para nosotros. El Evangelio de Juan, fíjense que no se escribe la palabra fe, pero se escribe la palabra cree, más de 100 veces se dice cree. El Evangelio de Juan nos habla del corazón de Jesús. Fíjate qué hermoso, del corazón de Jesús. Por eso tu Biblia, muchas Biblias están, casi todo el Evangelio de Juan con letras rojas, porque habla Jesús. Y de repente empieza con que el Verbo en el principio, el Verbo se hizo carne. Ahora sí me lo pusieron bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuántas veces se repite era? 3 veces. Fíjense, era el Verbo, era la palabra. Quiere decir que en el principio, puedes imaginarte que el principio era la palabra, y luego el Verbo era con, o sea, la palabra contigo. Por ejemplo, ¿cómo saber cómo es eso? Dice que el Verbo era Dios. En una traducción dice que Dios era el Verbo. Entonces, hablando de Jesús, ¿era Dios o no era Dios? Si la palabra, el Verbo se hizo carne en Cristo, que lo vamos a ver más adelante, entonces Dios es Jesús, es una personalidad de Jesús. Esto es lo increíble. Por eso el Evangelio de Juan es tan sencillo. Fíjense, es el Evangelio más sencillo que hay, pero más profundo, porque habla directamente de Jesús. 3 veces dice era, como si fuera el pasado, en un principio. ¿Estamos de acuerdo? En Génesis 1:1, alguien me lo lee rápidamente, me lo busca. Y creó Dios, así dice exactamente, en el principio. Entonces habla de un principio, era el Verbo. Más adelante vamos a ver que Jesús mismo dice: ahora Padre, muéstrame tu gloria
como cuando estuve contigo antes que el mundo fuese. Para los judíos, el año que estamos viviendo es el 5000 y no me recuerdo, 478, parece, algo así. 5000 y tantos. De Génesis para acá, ¿estamos de acuerdo? 5000 años. Pero en el principio, antes que el mundo fuese, ¿ya existía Dios o no? Dice que Él es el eterno, o sea, no hay tiempo. Tú y yo tenemos un tiempo determinado, un tiempo de nacimiento y un tiempo en esta tierra de partir. Entonces, el Dios es el eterno, pero en Génesis 1 dice, y creó Dios en el principio. Ahora, ¿por qué han encontrado vestigios de 25,000 años o de 30,000 años de antigüedad? Porque era otra era, ¿estamos de acuerdo? Les voy a hacer una pregunta. Dice que en Génesis 2 dice que la tierra estaba desordenada. ¿Y qué? ¿Dios hace las cosas desordenadas? Entonces, ¿por qué estaba desordenada y así? Porque hubo otra era que nadie te la puede explicar. ¿Qué sucedió? Solamente Dios. Imagínate el libro que tendríamos si tuviera la historia del universo. Estaríamos de aquí a México leyendo, si no leemos el Evangelio de Juan, imagínate. Qué terrible sería, ¿no? Entonces, esta es la era. Por eso dicen que en el principio, el versículo 2 de Juan, ¿lo puedes leer? ¿Me lo puedes poner? ¿Quién me lo lee? El 2 es... Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido. Ah, qué hermosura de palabra. ¿Me lo puedes repetir con voz más fuerte? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, todo fue hecho por él. Y sin él nada hubiera existido. Está hablando Juan de Jesús. De Jesús. Por eso cuando te llegan y te dicen que Jesús fue un profeta, no, Jesús fue Dios pisando la tierra. Jesús. Cuando le dicen, muéstranos al Padre, ¿te creemos? ¿Hace cuánto estoy con ustedes y no me creéis? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios mismo visitando la tierra. Bueno, vamos más rapidito. Nos quedamos en el 3, el 4, 5 y 6, por favor. ¿Quién me lo lee? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hasta ahí. Ahora va a hablar Juan. En él estaba la vida, y la vida vino a la tierra. Y dice que la vida, la luz, las tinieblas no resplandecen, que la luz quita toda tiniebla. ¿Cómo lo podías interpretar para ti? Porque la clave de esto es que tú interpretes la palabra para ti. Dice, vino la luz y las tinieblas no prevalecieron. ¿Qué dirías? Interprétame esa palabra. Vamos a aprender, ¿eh? ¿Qué dirías? Yo diría que antes de conocer a Jesús estaba en tinieblas. Cuando llega Jesús a mi vida, yo tengo luz porque yo tengo a Jesús en mí. Comenzaste a alegrarte y tener una esperanza, y entonces la tristeza se volvió en gozo, y entonces tuviste la esperanza de lo que Dios iba a hacer contigo. Entonces, esa es la interpretación que tú tienes que darle a la Escritura. Interprétala para ti. ¿Qué quiere Dios decirme? Muy bien, Rosario. Luego dice que habla del testimonio de Juan. Vamos a ver qué dice Juan. Versículos 7, 8, 9 y 10, por favor, rapidísimo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho.
Ahora, el mundo no le conoció. el mundo no le conocía. Ahora, ¿se fijan la revelación, lo que dijo Rosario? Que dice, yo estaba en tinieblas y vino la luz. ¿Qué dice la Escritura? Por eso hay que confirmar con la palabra de Dios, para que la revelación quede confirmada. Que vino la luz a todo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Y que el mundo, ¿a quién fue escrito este libro? Al mundo. No le conoció. En el versículo siguiente, dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Espérenme. Les voy a decir una cosa. Tú puedes decir que los judíos, pero este libro fue hecho para los gentiles, ¿o no? Dijimos que era para el mundo. Mateo era para los judíos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a quiénes son los suyos? Nosotros. Hay gente que no quiere conocerlo. Lo puedes interpretar para los judíos, pero realmente está diciendo del mundo. Es su mundo. ¿Quién creó al mundo? Entonces, ¿nada más a los judíos? ¿O es su mundo? Es su mundo. ¿Sí, Juanito? Sí, pero aquí cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya pasamos a ser hechos hijos de Dios y la luz ya resplandece en nosotros. Las tinieblas se borraron. ¿Me puedes leer el siguiente versículo, por favor, Juanito? ¿Cuál? Fuerte. El 12. Sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿tú quién eres? Y ya, así tan sencillo. Por eso te digo que es tan simple este evangelio, pero tan profundo. Así tan sencillo. Si tú le crees a él, por eso 100 veces más. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son 36 veces que dicen cree. Y Juan dice 100 veces cree. ¿Por qué? Para que seas hijo de Dios. Tan sencillo y tan profundo. Así es. Yo quiero que medites esto en tu casa. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo soy hijo de Dios? ¿Le creo? Y si le creo, ¿qué tengo que hacer para creer? Todos los que estamos aquí, ¿le creemos? Sí, amén. Bueno, entonces, si le creo, ¿qué nos ordena él? Guardar sus mandamientos, obedecer la ley, amarnos los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas del mundo. Ahorita vienen las preguntas, no se me duerman. Dice que todos los que le creen, 13, 14 y 15, ¿quién me lo lee? Los cuales no son engendrados de sangre, y de voluntad de carne, y de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está mi más. Dice que no fueron engendrados de 3 tipos de situaciones. ¿Cuáles son? ¿Quién me las dice? De sangre, de carne y de voluntad de hombre, sino de Dios. Mira, tú estás aquí porque es la voluntad de Dios, sí o no. Tú le crees a Dios porque es la voluntad de Dios, sí o no. Entonces, ¿qué tienes tú para que Dios se haya fijado en ti? Para que su voluntad es que sea su hijo. ¿Qué de especial tienes tú? Algo debe de tener especial. Algo viendo tamales o algo. ¿Qué es lo especial que Dios puso sus ojos en ti? ¿Cuánta gente en Pachuca o en sus alrededores habitantes son? 600,000. No sé, tal vez. ¿Cuántos realmente le creen a Dios? ¿Cuántos van a las iglesias? Ponle tú un 10%. 60,000. Ahora, de esos 60,000, ¿cuántos le creen a Dios y buscan su palabra de Dios? ¿Del 10%? 6,000. ¿De 600,000? ¿Qué es? Nada. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron.
El apóstol Pablo dice, parafraseando, no van a crecer si no tienes tu propia revelación. Si no tienes tu propia revelación, si no entiendes la palabra y el verbo que se haga carne en tu vida, o sea, piensa en esto, quiero que el verbo se haga carne. ¿Lo pueden repetir ahí? Quiero que el verbo se haga carne, la palabra se haga carne en mi vida. ¿Cómo llegar a lograr eso? Cuando tú practicas lo que lees, entras a la revelación y practicas lo que lees. Entonces le crees a Dios y entonces comienzas a vivir una vida diferente. La vida que jamás pensaste vivir, que Jesús en ti. Fíjense lo que dijo Jesús: ustedes en mí y yo en el Padre. O sea, vamos juntos hacia el Padre. Luego habla del testimonio de Juan. Dice que habla de Juan el Bautista. ¿Estamos claros? Dice que somos engendrados de Dios y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿En qué momento vino la gloria de Dios a la tierra? Piénsenlo. ¿En qué momento vino la gloria de Dios? Dice que la vimos. ¿Quién la vio? Cuando la paloma, el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Pero cuando vieron la gloria de Dios, vámonos, ahí más o menos, vámonos a Hebreos, capítulo 1, versículo, déjenme buscarlo. Hebreos capítulo 1, el versículo 2 y 3, por favor. ¿Quién me lo lee? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo, la Tierra es un lunar del universo. ¿Estamos de acuerdo? Es infinito. ¿Y el siguiente? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. Ok, gracias. El cual, siendo el resplandor de su gloria, cuando nace Jesús, fue el resplandor de su gloria. Cuando el bebé nace en ese pesebre, entonces se maravilló y dice que los ángeles aparecieron a los pastores y dicen: gloria a Dios en las alturas, ha nacido el Salvador, la gloria de Dios. Y dice que esa gloria de Dios es la sustancia, así dice, ¿no? Es la imagen misma de su sustancia. ¿Cómo es la imagen misma de su sustancia? De ser Dios. ¿Cómo? De ser Dios. De ser Dios, pero ¿cómo la vieron? O sea, porque Jesús, a Dios dice que nadie lo ha visto, ¿estamos de acuerdo? Al Padre. Pero luego llega la época, el tiempo del principio, el segundo principio, cuando las sustancias la ven, la gloria de Dios. Si llueve, ¿qué dices tú? ¿Es agua o no? Es la sustancia de la lluvia. Si viene la gloria de Dios, ¿cuál es la sustancia? El Hijo. Ese es el Hijo. Dice que lo vieron, es la misma sustancia. Ahora, si tú hubieras vivido en ese entonces, ¿le darías la gloria a Jesús? Ay, qué silencio. Mire, los discípulos no sabían nada. Muéstranos al Padre y te vamos a creer. A todos los que vinieron. Pero hubo uno que era Juan el Bautista. Por eso el testimonio de Juan el Bautista está aquí. ¿Recuerdan cómo fue lleno del Espíritu Juan el Bautista? Cuando fue a visitar María
brincó y dijo la prima: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me salude? Porque desde que me saludaste, le está diciendo a María, el niño que llevo en el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Hubo una revelación que el vientre de la prima, que el vientre de María tenía al Dios mismo, al Hijo de Dios. Entonces todo esto, miren, todo el cristianismo es revelación. Todo debe ser revelación. Todo está escrito, pero todo debe ser revelado personalmente. Las iglesias nos movemos mucho por emociones, por alabanzas, por sentir el fuego y decir: ahí viene el Espíritu Santo y acaba de entrar y ya salió de aquel lado. Y nadie lo vio, pero todos dijeron: ¡ay, qué maravilla! Nos movemos ¿por qué? Por emociones. Y Dios quiere que nos movamos por su verbo, por su palabra, por la revelación de su palabra personal. Porque el mundo está lleno de emociones. Ahorita se están peleando los rusos por las emociones, y si tú ves los documentales de los de Ucrania, dicen: no, aquí no entran y los vamos a matar, y el otro dice: vamos a poder. Están llenos de emociones, ¿o no? Las emociones te llevan a hacer cosas que no piensas, pero el Señor quiere que pensemos en su palabra. El verbo se hizo carne. Dice que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Dice la Escritura, y lo voy a resumir. Le fueron a preguntar a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta? Dijo: no. ¿Eres tú el Mesías? No, yo no soy nada. Viene otro que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Viene otro que es antes que yo. ¿Qué edad tenía en el vientre Juan el Bautista? 6 meses. ¿Y qué edad tenía Jesús? 1 mes. ¿Acaso? Porque le dijo el ángel: ve como testimonio, ve a ver a tu prima, la que le dicen el estéril, lleva 6 meses de embarazo. Te estoy confirmando lo que te estoy diciendo. Entonces él dice: él era antes que yo, mucho antes. Él es Dios. ¿Se le reveló a Juan Bautista? Sí. Versículo 26, 27 y 28, rápidamente, ¿quién me lo lee? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Adelante. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Tamar, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y luego, más adelante dice, ¿me lees el 29, por favor, Patricio? El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice adelante: y yo no le conocía. Yo no le conocía hasta que me fue revelado. ¿Se fijan la importancia de la revelación? Hasta que se me fue revelado. Si le llevaba 30 años y eran parientes, no lo conocía hasta que Jesús empezó su ministerio y entonces le reveló. Y les voy a hacer una pregunta, se las dejo de tarea. ¿Qué se te ha revelado a ti? ¿Qué has encontrado en la Escritura que se te revele, que lo anhelas, que lo buscas, que lo deseas, que quisieras estar con Él? Tienes que encontrar ese punto de: Señor, yo quiero estar contigo, quiero leer, quiero escuchar tu palabra, que se me revele tu palabra, que sienta yo lo que estoy diciendo. Dijo Juan: este es el Cordero de Dios. Y luego más adelante viene otra revelación. Habla de los primeros discípulos y dice en el versículo 41, hablando de
de Simón y de Andrés, se los encuentra. Ellos eran discípulos de Juan. Versículo 41 y 42, ¿quién me lo lee? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 42. Y él le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dos revelaciones. La primera de Juan el Bautista dijo: este es el Cordero que quita el pecado. La segunda revelación, ¿de quién es? Acabamos de leer. Del hermano de Pedro, ¿no? Que le dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿Quién se atrevía a decir: es el Mesías? Después de 5,000 años de espera, y de repente decir: este es el Mesías. ¿Fue una revelación? Sí. Luego van con Jesús y le dicen: ven y síganme. Y hay otra revelación que antes de terminar quiero leerles. ¿Quién me lee el 46? El 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Adelante, por favor. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí, muy bien, gracias, profesor. ¿Cuál es la revelación de Natanael? Dice, Felipe dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿Y Natanael qué dijo? ¿Eres el Hijo de Dios? Entonces, la Biblia está llena de revelaciones de Dios en el hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es lo que queremos hacer? Que Dios se nos revele a nosotros. Que se nos revele. Que podamos decir: realmente este es el Hijo de Dios. Este es mi Salvador. Porque necesitamos un encuentro con Él. A pesar de tener tal vez de 5, 10 o 20 o 30 años de cristiano, ¿has tenido un encuentro de revelación con Él? Este es el punto donde los discípulos dejan todo, porque comienzan a tener revelaciones. Nadie se iba a atrever a hablar que era Jesús si era el hijo del carpintero. Pero las revelaciones eran para unos cuantos. Unos cuantos tuvieron esa revelación. Entonces, hasta ahí terminamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Para que Juanito se la conteste. ¿Algún comentario? ¿Todo en paz? Si alguien quiere comentar, estamos. Si no la contestamos la semana que entra. Bueno, la semana que entra viene el capítulo 2 y dice: las bodas de Caná. ¿Estamos de acuerdo? La primera pregunta es de tarea: ¿cuántos litros de agua convirtió Dios en vino? ¿Cuántos litros fueron en total? ¿Estamos de acuerdo? Para empezar, porque cada vez vamos a hacer más preguntas, poco a poco. Ponte de pie.